Plan perfecto de salvación. Génesis 7. Dios nos ama mucho y quiero que eso lo tengas muy claro. Nos ama demasiado, te ama demasiado. Nunca podrás encontrar a alguien que te ame más que Él. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Justamente es el nombre y fundamento de este proyecto. El amor de Dios nunca deja de ser, y eso incluye el hecho que lo puedas recibir desde siempre y para siempre. Ahora, habiendo aclarado esto, el hecho que te ame no quiere decir que esté conforme con lo malo que haces. Esa es otra cosa muy diferente. Él te mira, te escucha, te siente y sabe toda la maldad que hay en ti, desde la más pequeña hasta la más grande. Y obviamente, justamente porque te ama, no quiere que tú sigas haciendo eso o viviendo de una manera errónea. ¿Por qué? Porque Él mismo sabe que las consecuencias no son para nada bonitas y te las quiere evitar. Nos las quiere evitar. Vale, continuemos. Génesis 7 nos muestra la continuación de la historia de Noé y la construcción del arca. El siguiente evento más llamativo que nos relata la Biblia luego de la creación. Caería un diluvio, o sea, el aguacero de los aguaceros, el monzón de los monzones, e iba a ser tan grande que no habría lugar en donde esconderse. No habría árbol tan alto al cual montarse o montaña tan alta a la cual escalar para estar protegidos, excepto el arca de Noé. ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, Dios enviaría el diluvio y Él mismo ordenaría la construcción del arca. ¿No sería más sencillo no enviar el diluvio y ya? Ante cualquiera de nosotros esa posibilidad suena más rápida, pero no solucionaría el asunto que ya se había mencionado en el capítulo anterior acerca del arrepentimiento que Dios tuvo de habernos creado y el dolor que generamos en su corazón, porque el único designio que había en el corazón del hombre era continuamente el mal, o sea, la estábamos embarrando. Habiendo ya una sentencia, con ella, gracias a Noé, vino una oportunidad para los que la quisieran tomar. ¿Él y su familia estuvieron amparados bajo esa cobertura porque simplemente eran especiales? Sí, lo eran, pero no por una casualidad, sino porque eran los únicos que habían tomado la decisión de vivir en integridad y caminar con Dios. Esto es, reconocerlo como nuestro creador, obedecer sus mandatos y amarlo como Él lo hace con nosotros. Este fue su boleto de salvación y allí estaban, en ese proceso de escuchar a Dios. Mientras Noé escuchaba a Dios y tal vez no entendía mucho de lo que estaba por pasar, decidía obedecer y confiar en Dios, mientras el resto de la humanidad seguía en sus malos pasos. Como lo he mencionado en varias ocasiones, nosotros recibimos la recompensa de las cosas que hacemos. Dios quiere bendecirnos a todos, pero como nacimos libres de elegir, el que elige hacer lo bueno tendrá como recompensa cosas buenas y el que elige hacer lo malo tendrá como recompensa cosas malas. Hay una frase muy importante que se repite en todo este relato y es como le había mandado Dios. Hoy día hay muchos sabios sobre la tierra que creen entender cómo es la vida y cómo deben vivirla. Me refiero a todos aquellos que han decidido sacar a Dios de sus vidas. Vale, pueden tomar esa decisión o tomar la siguiente recomendación que te daré: obedecer a Dios en todo. Esto es muy difícil, es complicado porque nuestra humanidad tiende a ir en contra de Dios. Nuestros pensamientos no son buenos y van a querer ir contra lo que Dios quiere y ahí no hay bendición. Muchos intentamos en ocasiones hacer cosas extrañas, sacrificios raros para tratar de agradar a Dios. Pero clara es la palabra cuando dice en Samuel 15:22 que obedecer es mejor que un sacrificio, y en esa actitud encontramos a Noé, o trata de ponerte en su lugar. En esa época no llovía como lo podemos ver hoy. Eso le explica la Biblia capítulos antes en Génesis mencionando que la tierra era regada por un rocío que subía de la tierra. ¿Cómo podía imaginarse Noé lo que era un diluvio si nunca había caído? No lo sé. Aún así, él decidió obedecer. ¿Cómo podía Noé imaginarse un arca si nunca había visto una? No lo sé. Aún así, él decidió obedecer. ¿Cómo podía Noé pensar que llegarían los animales que entrarían ahí sin que él fuera en busca de ellos?
No lo sé. Aún así, él decidió obedecer. ¿Cómo podía Noé estar seguro que tendría el suficiente sustento para el tiempo que estarían encerrados? No lo sé. Aún así, él decidió obedecer. ¿Cómo podía estar seguro que todo eso no era una locura suya? No lo sé. Aún así, él decidió obedecer. En contra de toda lógica, en contra de toda recomendación y a pesar de seguras burlas por ser diferente, por ser obediente, él decidió estar del lado de Dios en sus decisiones. Esto es obediencia absoluta y obtuvo muy buenos resultados. Génesis 7 nos relata a partir del versículo 17 que el diluvio fue de 40 días, que las aguas crecieron y alzaron el arca, que se elevó sobre la tierra y fue tan alto que sobrepasó los montes más altos. Si lo piensas, no era necesario que fuera tan alto, pero tiene un gran aprendizaje. Pensemos en todas las personas que no entraron en el arca, desesperados ante su inminente destrucción, algunos de ellos gritando cerca del arca para que los dejaran entrar, pero ya era muy tarde, o en aquellos que aún en medio de su necedad, siguieron buscando su manera de salvarse, corriendo hacia árboles, huyendo hacia montes o tratando de hacerlo de otras maneras, usando todos sus recursos, sus maneras supuestamente inteligentes y sabias de hacer las cosas. Mientras iba pasando el tiempo del diluvio, algunas de esas soluciones pudieron ser efectivas. Tal vez en el primer día de agua, los árboles que tan ingeniosamente habían sido elegidos por los humanos, por los que alcanzaron, lograron ser refugio, pero ya sabemos lo que pasó. Esa gran idea que no venía de parte de Dios no fue suficiente y murieron. Pero sigamos. Ahora, algunos más inteligentes corrieron a los lugares más altos, a las montañas, y pudieron pensar que ahí estarían a salvo, que podrían escapar del poder de Dios. Confiados en su sagacidad, se sintieron seguros algunos días, pero no fue suficiente porque el agua llegó hasta ese lugar, y lo que había sido un lugar seguro no lo fue más. La Biblia dice claramente que el agua subió 15 codos más alto luego que los montes fueron cubiertos. Quiero ayudarte a entender cuánto es esto, así que aquí te traigo la conversión. 15 codos en centímetros son 685.8. Estos son casi 7 metros. ¿A qué voy con todo esto? Todos los planes que el hombre pudo hacer para salvarse, para saltarse del juicio de Dios fueron insuficientes. No tuvieron la altura necesaria para ser efectivos definitivamente. Fueron efectivos en algún momento, muy corto momento, pero al final fueron la perdición. Aun si hubieran llegado al monte más alto y hubieran permanecido allí de pie, el agua los sobrepasaba por varios metros. No había nada más que hacer. Pero ¿sabes quiénes estaban por encima de esa medida? Los que creyeron, los que no tenían respuesta a todas sus preguntas, pero creyeron. Ellos siempre estuvieron por encima de los demás y siempre estuvieron a salvo, siendo diferentes en medio de todo un sistema de la época que vivía de una manera diferente, alocada, alejada de Dios. El arca y sus invitados fueron los únicos que estuvieron por encima del juicio que Dios había determinado. Siempre estuvieron por encima, siempre estuvieron seguros y creo que ya sabes a dónde voy con todo esto. Mira tu vida, yo aquí estoy mirando la mía. Y podemos hacer todo lo que se nos ocurra para tratar de escapar de Dios. Podemos hacer lo malo, usar nuestra inteligencia y hacer toda la escaramuza posible, pero jamás con eso podremos obtener la real salvación. Tal vez podremos encontrar zonas de confort aparentemente seguras en nuestra vida terrenal. Podremos obtener una buena posición social y una vida económica aceptable, inclusive envidiable. Podremos mostrar un modelo familiar que no sirve, pero que es alabado por la sociedad perdida y tener un estilo de vida tan codiciado como desordenado. Pero nada de eso será eterno. Al final, cada cosa será como ese árbol, una solución temporal, o como esa montaña, también temporal. Lo único que realmente te salvará será hacer el proceso como lo hizo Noé. Primero, determinar ser rectos y justos. Segundo, caminar con Dios. Tercero, obedecer la voz de Dios completamente, aunque parezca una locura. Cuarto, aguantar las burlas de las personas que simplemente no aceptan que eres diferente. Y quinto,
reconocer y estimar como muy valioso el plan de salvación que Dios creó para ti y para todo aquel que en él cree. En los tiempos de Noé, un arca que estuvo por encima de todos los esfuerzos que un hombre podía hacer para salvarse a sí mismo, y en nuestros días, el hermoso, precioso, bello e inigualable sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Te quieres salvar a ti mismo, a tu manera, con tus ideas y esfuerzos? Pues, qué pena bajarte de esa nube, pero es imposible. Solo en Jesús hay salvación. Él es el único plan de salvación. Él es el perfecto plan de salvación. Señor, te quiero dar gracias por amarme tanto. Hoy entiendo, gracias a tu palabra, que tu deseo más grande es que todos sean salvos, pero también nos hiciste libres, y en ese orden de ideas depende de nosotros que decidamos creer en ti. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a buscarte a ti, ayúdame a encontrarte a ti y reconocer que todas mis ideas para intentar saltarme el plan perfecto que tú creaste no son buenas. Gracias por darme tu voto de confianza cuando me hablas y esperas que yo obedezca, y perdóname por todas las ocasiones donde, sabiendo que tú me hablabas, no escuché tu voz, no te obedecí y decidí hacer otras cosas. Hoy me decido nuevamente por ti y caminar de tu mano para estar seguro siempre de mi salvación y hablarle a tantas personas de ti, que cada día más y más personas podamos entrar en el arca, en tu arca, Jesús.